Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de reformas a la actual ley de tránsito. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para conocer detalles de cómo se lleva adelante este proyecto de reformas, ya nos acompaña el legislador Fafo Gavilanes. Fafo Gavilanes, asambleísta por Bolívar por el movimiento Alianza País, Partido Socialista, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito. A propósito, esta comisión ocasional fue conformada por el Pleno de la Legislatura para que en un plazo perentorio lleve adelante todas las reformas en materia de tránsito. Tenemos más detalles en el siguiente video. La Comisión Ocasional de Tránsito solicitará al Consejo de Administración Legislativa CAL una prórroga para poder culminar con el tratamiento de las reformas a la Ley de Tránsito, que se trabaja sobre la base de 21 propuestas de ley. Por ende, vamos nosotros a seguir recorriendo el país, vamos a seguir recibiendo a las diferentes organizaciones. Aproximadamente la mesa legislativa tiene avanzado el 40% del articulado de las reformas. En esta ocasión se abordó la creación de una nueva modalidad de transporte comunitario. Que sean adheridas a juntas parroquiales, puede ser, a los mismos GATS, a las mismas operadoras existentes, o una nueva o de manera individual, quien desea hacer transporte comunitario alternativo, el nombre lo estamos definiendo, tenga que cumplir todos los requisitos que lo cumple una operadora formal. La Policía Nacional también estuvo presente en la mesa legislativa. El teniente coronel Cristian Barreiro aseguró que pese a que el transporte comunitario es necesario, se debe tomar en cuenta parámetros técnicos para evitar accidentes de tránsito. Por ejemplo, que no se permita que circulen los pasajeros en los cajones, que las camionetas tengan condiciones mínimas de seguridad para los pasajeros que vayan en el habitáculo y con cinturones de seguridad, que la carga que vaya en la parte posterior sea carga. La mesa legislativa prevé tener listo el informe para primer debate a finales de octubre. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos de los aspectos que contiene este proyecto de reformas a la actual ley de tránsito. Vamos a saludar con nuestro invitado, el legislador Fafo Gavilanes, asambleísta. Bienvenido a los medios legislativos. Muchas gracias, muy buenas tardes, siempre a las órdenes para analizar esta ley tan sensible y tan importante para el país. Muy bien, legislador. En un inicio señalábamos que fue el Pleno de la Asamblea Nacional quien conformó esta comisión ocasional para que en un plazo máximo, en un principio se dijo de 90 días, elabore este proyecto de reformas a la actual ley de tránsito. Sensible ante esta necesidad, sobre todo cuando se vieron hechos lamentables, fallecimiento de ciudadanos en las carreteras, la mayoría suscitado por vehículos de transporte masivo. ¿Cómo avanza este proyecto de reformas? Bueno, debemos recordar al país de que esta comisión fue creada en agosto del 2017 con la finalidad de dar seguimiento al Consejo Consultivo. Ese era el fin. El origen y el fin. Pero después de aquello, ante todo lo que ha acontecido y además ante diferentes preocupaciones de colegas asambleístas, se presentan 21 proyectos de reforma a esta ley. El CAL remite a la comisión y aprueba una resolución en que da la responsabilidad para tratar esta reforma tan importante. Un poco más integral, ya no circunscripta simplemente al tema del Consejo Consultivo. Por supuesto, ahora ya es una reforma totalmente integral a la ley de tránsito, transporte y seguridad vial. Acordémonos que fuimos integrados por un número de 16 colegas asambleístas. Después, ante cierta debilidad en función del quórum correspondiente, me permití proponer al Pleno de la Asamblea de que reduzcamos el número a 9 y hoy estamos funcionando de manera adecuada con 9 colegas de asambleístas. Legislador, en este punto hagamos una pequeña precisión para que la ciudadanía que nos mire y nos escucha a través de la radio de la Asamblea también
Entienda en qué consiste esto del quórum. En la Asamblea Nacional se dio un hecho sui generis, si así se quiere verlo, de la creación de comisiones ocasionales para el tratamiento de temas puntuales, en este caso, la de tránsito. En un principio habían 16 asambleístas. ¿Qué fue lo que sucedió? No podían sesionar, no podían reunir, se entiende la agenda de cada uno de los legisladores. ¿Por qué entonces luego se motivó la reducción a los 9 legisladores? Bueno, realmente habían aportes importantes de todos, pero por el cruce de agendas de diferentes comisiones, pues se iba debilitando la presencia de algunos colegas asambleístas, en el cual teníamos que hacer quórum con la mitad más 1, que son 9. Eso muchas veces no nos permitía sesionar y teníamos que clausurar la sesión. Hoy estamos trabajando igual con la presencia de muchos colegas asambleístas que han asistido, pero ya formalmente con un número de 9, lo cual nos permite hacer quórum con 5. Al menos necesitan 5 legisladores como para avanzar en las reformas. De ahí que también se centró bastante la atención en el trabajo que llevaban adelante. ¿Cuáles son los primeros aspectos que empezaron ustedes a revisar sobre la actual normativa? Bueno, realmente quiero decirle al país de que ante los acontecimientos, no de ahora, de hace mucho tiempo, esta ley no está escrita en piedra y necesariamente tiene que ser una ley transversal escrita con los ciudadanos. Ese ha sido nuestro eje fundamental. Hemos recorrido algunas provincias del país, hemos recibido más de 70 organizaciones sociales, fundaciones. En el debate han asistido de manera permanente con voz fundaciones como el ingeniero Guillermo Abad, como Corazones de Justicia Vial, como Corazones Azules, Cultura Vial, etcétera. Hemos recibido organizaciones indígenas en el cual han asistido a dar su pronunciamiento. Esto nos ha permitido, repito, que esta ley no sea desde un escritorio, sino sea con la participación de la ciudadanía. Después de aquello, se recolecta todos estos indicadores y se saca como conclusión de que la formación, la capacitación, la evaluación a los choferes profesionales del país es muy necesario, pero a corto, a mediano y largo plazo. Por eso, en el artículo 4 se aprueba por unanimidad que el Ministerio de Educación dicte la materia de tránsito y seguridad vial en todas las unidades educativas desde el inicio. Desde cuando empieza el sistema del bachillerato, la educación inicial. Desde la educación inicial, desde el primero de básica y termine pues el tema de bachillerato. Esto nos va a permitir tener la cultura vial para converger en el término convivencia vial. ¿A qué me refiero con esto? El momento en que nosotros dejamos de ser conductores y pasamos a ser peatones, también tenemos responsabilidad. El momento en que conducimos una bicicleta por deporte, por movilizarnos, también tenemos responsabilidad. Esto nos va a permitir tener una formación adecuada en todo el transcurso de la vida, de lo que es la convivencia vial. Este me parece uno de los aspectos que hay que empezar a destacar. A ver, si bien en los accidentes de tránsito que se han registrado a lo largo de los últimos años en nuestro país, siempre se ha buscado un responsable y en cierto momento se ha dicho que es el conductor, el chofer, quien está al frente de ese vehículo. Pero bueno, las estadísticas también señalan que al menos el 80% de los accidentes de tránsito son ocasionados por los choferes no profesionales. El restante, si bien se divide entre el chofer profesional, pero también un porcentaje está en los peatones. Quienes andamos por las ciudades también ocasionamos accidentes de tránsito. Por supuesto que sí. Por eso, enmarcados en esto, el Consejo Consultivo no sesionaba, no funcionaba. ¿Y a pesar de que estaba en la normativa ya vigente? Estaba en la normativa. ¿Qué es el Consejo Consultivo? Un ente de control, un ente de consulta de los entes del Estado hacia la ciudadanía, pero no sesionaba. ¿Por qué razón? Una de las razones es porque el presidente de ese Consejo Consultivo era el director de la Agencia de Tránsito. Entonces no convocaba. ¿Qué es lo que proponemos y qué es lo que aprobamos? Que ese presidente del Consejo Consultivo sea designado por la ciudadanía, por las organizaciones sociales a través de la participación ciudadana o la ley de participación ciudadana. Con esto va a ser la sociedad quienes asistan al directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, donde se emiten ya las políticas públicas, como presidente del Consejo Consultivo a decir, hey, esto está pasando.
Pero como a modo de sugerencia, o tal vez tiene ya los niveles ejecutores de la normativa la responsabilidad de asumir. Es miembro del Consejo Directivo. El presidente del Consejo Consultivo. Son parte en esta reforma a la cual nosotros proponemos. ¿Cuál era el rol que debía cumplir el Consejo Consultivo? Un rol de consulta. La Agencia de Tránsito tenía que consultarle ciertos parámetros, como está, recoger lo que la ciudadanía manifiesta, pero no se ha reunido. Entonces, hoy, si la ciudadanía no se preocupa de lo que pueda pasar en el tema de movilidad, ¿quién más? Usted sabe que muchas veces los directivos son transitorios, no son permanentes, pero la ciudadanía, las fundaciones, las asociaciones van a estar exigiendo el momento de implantar políticas públicas en el Consejo Ejecutivo de la Agencia de Tránsito. ¿Qué va a pasar, legislador, en el momento en que, bueno, no se acaten estas órdenes, si se quiere, estas disposiciones, ese es el término, estas disposiciones que en su momento entrega el Consejo Consultivo? No, yo creo que el momento en que esto es participativo, el momento en que esto es transversal, los actores, la gente, los ciudadanos van a ser quienes, por favor, fortalezcan el accionar de una institución como la Agencia de Tránsito. Ese en un aspecto. ¿Se modifica entonces la estructura del Consejo Consultivo para la aplicación de la Ley de Tránsito? Así es. Otro de los aspectos, bueno, se habla también sobre el tema de las licencias de conducir. Uno ha podido dar seguimiento al trabajo que realizan ustedes en la Comisión Ocasional y en un momento se habló de que la licencia de conducir ya no tengan estos 30 puntos como actualmente lo es, sino que quien vaya a obtener por primera vez su licencia parta de los 15 puntos y a medida que pase el tiempo, si es que no ha cometido alguna infracción, ¿estos puntos se vayan incrementando? Sin embargo, esto quería hacer un análisis desde el inicio de la reforma hasta ir terminando, pero quisiera dejar algo sentado. Estamos de acuerdo en que el ente rector del tema vial es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Agencia de Tránsito y la Comisión de Tránsito, pero no se han producido las transferencias de competencias adecuadas durante todos estos 10 años. A los gobiernos seccionales. A la Comisión de Tránsito del Ecuador. En cuanto a la Policía Nacional, sigue haciendo las funciones de tránsito en casi el 70% del país, ya que la Comisión de Tránsito tiene apenas el 30%, es decir, ciertas provincias. Entonces, también se está incorporando para que en el Consejo Consultivo y en los entes, que hoy en la tarde ya vamos a tratar el tema de competencias, que la Policía Nacional sea parte de este control que es fundamental. Vamos con el tema de licencias, porque yéndonos al tema de licencias. Antes usted tenía que perder los 30 puntos para empezar a recuperar. Hablemos actualmente, porque las reformas todavía no están en vigencia. Por supuesto, en la reforma actual. Hoy le damos la posibilidad y la responsabilidad al conductor. De manera voluntaria, si él pierde los primeros 15 puntos, puede empezar a hacer un curso y recuperar 5 puntos o los mismos 15 puntos, ¿verdad? Por 3 ocasiones. Si de manera voluntaria el conductor no asistió a recuperar sus puntos, perdió. Y empieza así las suspensiones de la licencia, por 90, 120 días, hasta un año podría ser. Pero le entregamos la responsabilidad al conductor de que si él pierde los puntos, tenga la posibilidad de él capacitarse y recuperar, por 3 ocasiones. Pero si no, empieza a sancionar. En un total uno podría pensar entonces que el ciudadano podría recuperar hasta 45 puntos. La primera recupera los 15 puntos, la segunda recupera 10 puntos y la tercera recupera 5 puntos. Quedarían los 30 puntos. Si es que no recupera, automáticamente se le obliga a hacer un curso de recuperación ya de manera obligatoria. Si no lo hace, se suspende la licencia. Legislador, ¿por qué esperar que un ciudadano pierda los 30 puntos? Cuando se han registrado los accidentes de tránsito, en muchos de los casos, los conductores profesionales se ha observado que tienen 1, 2 o hasta 3 puntos en su licencia de conducir. Ya es un saldo en rojo, si uno quiere, y esperamos definitivamente que sucedan desgracias. ¿Por qué no esperar a que cuando un conductor
empiece a perder sus puntos de forma progresiva o se detecte por parte de las autoridades esta forma de perder los puntos, inmediatamente se proceda a la capacitación y no llegar a desastres mayores. Eso es lo que proponemos, eso es lo que está aprobado, exactamente. Si usted pierde los primeros 15 puntos, de los 30 iniciales, de los 30, usted puede acceder a un curso voluntariamente. Dice, no, ya tengo 15 puntos, voy a recuperar los primeros 15 que tengo. Si no lo hace y sigue perdiendo los puntos, puede recuperar, pero ya no recupera los 15, recupera solo 10. Si tampoco se descuidó, no tiene tiempo, no quiero entrar en un término de irresponsabilidad, su tiempo es apremiante, tiene una tercera oportunidad, pero solo recupera 5. Entonces, si él termina sus 30 puntos, o sea, el conductor que es responsable primero va a cuidar sus puntos, pero si es que no le interesa cuidar sus puntos, ok, entramos en la suspensión de la licencia. Es decir, como partimos con el eje de la responsabilidad en la ciudadanía, el conductor también es un ciudadano. Él tiene la responsabilidad de cumplir las normativas legales, de cumplir las señales de tránsito, de cumplir las normativas de velocidad y cuidar sus puntos. Quedamos otra vez en la potestad del ciudadano, la voluntariedad de que sea él quien acuda a recuperar estos puntos. ¿Y las autoridades? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades para detectar que efectivamente un conductor profesional, insisto en este término, en este tema puntualmente, porque evidentemente cuando se registran la mayor cantidad de accidentes de tránsito, fallecen 30, 40 personas, son los accidentes en los vehículos que transportan a los ciudadanos, en los interprovinciales, interparroquiales, en fin. Pero, ¿cuál es la responsabilidad que quedan en las autoridades para detectar cuando un conductor empieza a perder sus puntos de forma continua? Por supuesto, en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito se va determinando aquello y ellos son informados de lo que está pasando a través de las citaciones correspondientes. Y la responsabilidad de las autoridades correspondientes viene a que si no ha recuperado sus puntos de manera voluntaria, entrar a suspender. ¿O la suspensión definitiva? En la tercera ocasión, si no ha recuperado sus puntos, se suspende la licencia de manera automática por 60, 90 días, hasta que ahí obligatoriamente se le exige que haga el curso. Legislador, la Comisión Ocasional ha trabajado también en territorio, usted lo indicaba en un principio, y hace unas 4 o 5 semanas estuvo en la ciudad de Quevedo, esto en la provincia de Los Ríos. Y allí varios de los conductores expresaban su malestar porque decían que son sancionados hasta 3 veces por una misma infracción. Reducción de puntos, multa económica y algunos de ellos hasta con la cárcel. ¿Se ha pensado dentro del proyecto de reformas modificar este sistema sancionatorio? Totalmente de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en aquello, esto ya es un tema del COIP, pero sin embargo nosotros vamos con sanciones leves, medias leves y graves, ¿no? Pero lo que nos va a permitir es de que no se le sancione al conductor, como usted manifiesta, por una misma causa por 3 ocasiones. Pero seremos exigentes en el cumplimiento de la normativa en función de la seguridad, que es lo que nos preocupa, nos ha preocupado a los legisladores, para poder definir muy claramente que no sea una ley sancionatoria, sino sea una ley donde motive, donde primero capacite, pero también luego sancione. Si bien este tema de las sanciones no corresponde a la Comisión Ocasional, porque esto corresponde a la Comisión de Justicia, que trabaja en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, normativas que se complementan. ¿Existe algún diálogo planteado con la Comisión de Justicia para de alguna u otra forma entrar en estas modificaciones? Sí, hemos conversado con la señora presidenta, con diferentes colegas asambleístas que están en la comisión y en los próximos días ya se tratará estos temas. ¿Cuál es su criterio, usted como presidente de esta comisión, o como legislador más bien, cuál es su criterio respecto de esta triple sanción? Bueno, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no es justo que al conductor profesional se le sancione 3 veces por una misma causa. Por eso hay que ver los mecanismos legales para poder legislar donde, repito, después de una formación, de una prevención, de una capacitación, lógicamente que tiene que haber su sanción correspondiente. ¿Qué tipo de mecanismos podrían hablarse o buscarse para reformar esta normativa, esta parte de la ley del Código Orgánico Integral Penal? Bueno, los normativos son diversos, pero ya en su momento, en su debate, las mesas técnicas que están trabajando, esa ha sido otra fortaleza de la comisión. La mesa técnica que está conformada por asesores,
de los asambleístas, asesores de la comisión, está conformada por la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tránsito, han asistido y las diferentes fundaciones a discernir, a debatir el tema de conceptos y pasaremos a la mesa técnica para que se disciernen estos conceptos y poder explicar a la colectividad. Legislador, a propósito del tema de las licencias, surgió también información días atrás respecto de una fallas detectó la Agencia Nacional de Tránsito en su sistema informático para entregar estas licencias. Y entiendo que autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito acudieron a la comisión que usted preside. ¿Cuál fue la información que les entregaron? Mire, hay la denuncia de que alrededor de 15.000 licencias se han dado de manera fraudulenta. Eso no lo podemos permitir. Por eso estamos poniendo de que el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito sea fiscalizado por las universidades del país y sea monitoreado para que no sea vulnerado y podamos tener este tipo de acciones ilícitas. De esa misma manera nosotros afrontaremos con la responsabilidad que nos caracteriza para que el conductor, no es justo, querida ciudadanía, de que a los 18 años, 19 años, usted ya pueda conducir un camión, pueda conducir un bus, un tráiler. No es que no tiene la capacidad, seguramente le falta experiencia. Por eso consideramos de que lo que es chofer profesional sea una carrera profesional para que tenga que durar 2 años para poder renovar su licencia, para que haya adquirido la suficiente experiencia para poder conducir estos vehículos. Ese me parece un tema novedoso que se incluye dentro de las reformas. A ver, actualmente, según la normativa, uno puede acceder primero a una licencia Sportman, sea primero a través de un curso de capacitación o finalmente ir directamente a la Agencia Nacional de Tránsito, dar la prueba y obtener la licencia de conducir si es que sí lo amerita. Pero para el tema de la licencia profesional hay cursos que duran algunos 6 meses hasta 1 año y nada más. Igual sigue siendo optativo. Ahora será obligatorio tener una carrera para la licencia profesional. ¿Cómo queda? Exactamente. Hoy es obligatorio, usted puede acceder a su licencia no profesional, pero quiere elevar de categoría, tiene que durar 2 años de capacitación. Obligatoriamente 2 años. Obligatoriamente, con la finalidad de que asuma la experiencia que vemos de que es una de las falencias también en tema de accidentes de tránsito. No es lo mismo, ciudadanía, conducir un curso de capacitación, un bus vacío, que un bus lleno de pasajeros, de ciudadanos, en una carretera como la LOAC Santo Domingo. Lógicamente. No es lo mismo practicar en un volquete, en una volqueta vacía, que en una volqueta cargada en un camino de 2º o 3er grado. Todos estos elementos hacen de que la experiencia se fundamente, por eso creemos que 2 años es suficiente para poder tener la experiencia necesaria y poder acceder a las siguientes categorías de licencias profesionales. Muy bien, asambleísta Fafo Gavilanes, ciudadanía, amigas y amigos, les invitamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a tener también nuevas visiones respecto de este proyecto de reformas a la actual ley de tránsito. La comisión ocasional que trabaja en estas reformas, bueno, ya vamos a tener más detalles, pero tiene previsto ya entregar también el informe para primer debate de estas modificaciones. Nos vamos a una pausa, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Hablamos sobre el proyecto de reformas a la actual ley de tránsito y para ello vamos a tener nuevas visiones. Saludamos ya con el asambleísta Luis Pachala. Luis Pachala, asambleísta por Bolívar por la Alianza por la Integración Bolivarense, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, integrante de la Comisión Ocasional de Tránsito.
Gracias, asambleísta Luis Pachala. Bienvenido a su programa Tercer Debate. Sí, buenas tardes. Un gusto saludar también al señor presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, Fafo Gavilanes. Un gusto, ciudadanos, conversar con ustedes. Asambleísta, conversábamos con el legislador Fafo Gavilanes en el primer bloque respecto de las modificaciones que incluye esta actual ley de tránsito. Y bueno, entre ellas, los cambios al Consejo Consultivo para la aplicación de la ley de tránsito. ¿Cuál es la visión que usted maneja respecto de estos cambios en este punto de la normativa? Bueno, el tema de la integralidad entre todas las instituciones. No puede estar que la Agencia Nacional de Tránsito esté por un lado, la Policía Nacional por otro lado, la Comisión de Tránsito del Ecuador por otro lado y los GATS que tienen las competencias por otro lado. Tiene que haber estricta coordinación y estricta especialización. No es posible que los GATS pues trabajen separadamente, lejos de una política general de tránsito vial, una política de integralidad. Entonces, en ese sentido creo que es importante incluir en las reformas la participación activa de la Policía Nacional. Lo que se busca entonces es que la Policía Nacional, y conversamos con el legislador Fafo Gavilanes, es que sea parte también del Consejo Consultivo, toda vez que no en todos los cantones del país las competencias se han trasladado a la Comisión de Tránsito. Por supuesto. Usted conoce que el 69% de las vías todavía está en manos de la Policía Nacional y no se puede hacer transferencias de las competencias sin los recursos. Y por lo tanto, si se quiere transferir los recursos a los GATS, tiene que haber recursos y los recursos no existen. Entonces, ¿por qué no se puede dar toda esa fuerza, ese valor de institucionalizar a la Policía Nacional? Y aquí están especializados en la seguridad integral. Y cuando se controla en las vías a los vehículos, no solamente se controla el tema de las licencias, no solamente se controla el tema de las placas, o no solamente se controla temas propiamente de tránsito, sino también qué lleva dentro de los vehículos, la integralidad, la seguridad vial en el país. Legislador Fafo Gavilanes, el asambleísta Luis Pachala acaba de mencionar un tema que me parece también a destacar, que es sobre el tema de recursos. ¿Cómo de alguna u otra forma el Ejecutivo también coordinará la entrega de los recursos a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados para la implementación de las políticas que la determina en su momento el Consejo Consultivo? Sabemos que desde el Ministerio de Finanzas, o más bien ha habido gobiernos autónomos que están reclamando recursos al Ministerio de Finanzas. Bueno, sí, justamente el saludo cordial al compañero Luis Pachala. Gracias por compartir este panel. Sí, ante la debilidad de la transferencia de competencias durante estos 10 años a la Comisión de Tránsito del Ecuador, solo tiene el 30% del país como territorio en función de tránsito. Ante aquello, el momento que se ha incorporado a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, tanto en el Consejo Consultivo como en el Consejo Nacional de Tránsito, sus competencias no pueden ser pasadas sin recursos. Entonces, nosotros en la tarde debatiremos aquello y lógicamente que el momento en que ya hagamos la transferencia o que formen parte integral, eso es lo fundamental. Aquí tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en que todas las autoridades, todos los sectores involucrados en el tema de transporte, velemos por la seguridad integral. Entonces, ahí tenemos que hacer un equipo entre la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y el tema de los GATS que ya también han asumido sus competencias. Pero insisto en la pregunta, ¿habrá alguna disposición o alguna reforma para que efectivamente el gobierno nacional entregue los recursos a cada uno de estos organismos? Pero por supuesto, los recursos que seguramente no se han entregado por falta de recursos es a los municipios, pero en cambio a los GATS, pero en cambio la Policía Nacional no contempla en la ley actual que forme parte del tema tránsito. Ellos tienen recursos para el tema seguridad, pero repito, lo vienen haciendo en el 70% del territorio nacional. Entonces, si vamos a entregar esta competencia, vamos a trabajar de una manera integral mancomunada, hay que entregarle los recursos correspondientes. Y en esta ley debe ir los artículos necesarios para hacer esa transferencia de recursos. Legislador Pachala, y acaban a tener bastante trabajo, sobre todo cuando existe un discurso por parte del gobierno nacional en que es momento de implementar la austeridad. Bueno, sí,
Lo que pasa es que la Policía Nacional, teniendo ya el 70% de sus competencias en la vialidad, está muy claro de lo que se genera de ese trabajo que hace la Policía Nacional, de multas, sanciones, pues automáticamente debe revertirse por estar controlando la seguridad vial en ese 70% debe revertirse todo lo que se genere a la misma policía. Por lo tanto, no se gastará para nada de lo que tiene que ver con el presupuesto general del Estado, sino únicamente por todos los recursos e ingresos que está generando la misma policía. ¿No habrá mayor gasto, considera usted? Por supuesto, son los mismos ingresos y recursos. En el artículo que se planteará en esta tarde, lo que proviene de los recursos de las sanciones, de las multas y todo lo que estipule la Policía Nacional, entonces eso mismo se revierte como recursos a la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía, para que con ello pues ya no sean como hoy tenemos, reducida en los patrulleros. Teníamos antes 600.000 patrulleros, hoy tenemos 300.000. Teníamos antes 375.000 motos, hoy tenemos 125.000. Teníamos personal en las vías cuidando la seguridad, hoy tenemos todo reducida. Entonces, en ese sentido, hay que institucionalizar. Eso no significa menoscabar el trabajo que hace la Comisión de Tránsito, por supuesto. Tendrá de acuerdo a la ley sus competencias, pero también la Policía Nacional trabajará en lo que se refiere a la integralidad en la seguridad vial. Asambleísta Fafo Gavilanes, en la comisión que ustedes son integrantes, también se habló de temas de seguridad. Se explicó que alrededor del 70% de los vehículos de transporte público cuentan ya con las cámaras de seguridad, pero falta un 30%. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Se ha dado seguimiento a los temas de seguridad, a los radares, a las cámaras de seguridad también que deberían contar, según la ley de tránsito, cada una de estas unidades? Bueno, ese es el tercer eje que contempla lo que es seguridad vial. Dentro de la seguridad vial que usted manifiesta también está el transporte seguro. Dentro del transporte seguro está la colocación de las cámaras. He hablado personalmente con el actual director de la Agencia Nacional del Tránsito y están colocando en el 30% restante de los buses que todavía no lo tenían. Sin embargo, de aquello, lo que manifestamos en esta reforma, que también seguridad vial, es el tema de las revisiones vehiculares. Las revisiones vehiculares hoy lo hacemos a través de una vez al año. Consideramos de que sean 2 veces al año en función del mismo desgaste del vehículo que tiene en su transcurso, en su rutina de ejercer la movilidad. ¿Para todos los vehículos o para los vehículos de transporte público las revisiones 2 veces por año? Estamos revisando aquello, en principio son para los buses de transporte público y sobre todo exigir, tenemos que poner una transitoria en donde exijamos a los gobiernos autónomos descentralizados tener los centros de revisión técnicos vehiculares. Hay GATs que han asumido la competencia, pero solo tienen centros de revisión oculares, lo cual, con el cariño y respeto que se merecen los técnicos que están ahí, necesitamos las herramientas correspondientes para poder hacer ese tipo de revisión. Entonces también nosotros pondremos un plazo pertinente, o si no, que se acoplen a la situación de hacer mancomunidades en el país, porque seguramente hay municipios pequeños que no puedan conformar o entrar en un gasto tan fuerte en el tema de conformar un centro de revisión técnico vehicular. Y aquí se dan casos como, por ejemplo, el accidente de tránsito en la provincia de La Suay, cuando hinchas de Barcelona Sporting Club se trasladaban hasta el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Su equipo jugaba ante el Deportivo Cuenca. Bueno, acaba el cotejo deportivo, regresaban hasta la provincia del Guayas y finalmente el bus se accidenta. Las investigaciones determinaron que ese bus no había cumplido con la revisión técnica permitida, uno. Y lo otro, que los permisos de circulación obedecían solo dentro de la provincia del Guayas y no para otras provincias. Y bueno, tenemos el accidente. Ya, esa es una medida ya en función del control, conociendo de que es una operadora intraprovincial, no puede salir de su provincia, de su límite, pero ahí fallaron los controles. Por eso el señor presidente de la República tomó la acertada decisión de tomar decisiones, descabezar al director de la agencia anterior, al director de la Comisión de Tránsito, y más allá que eso, o sea, si no existe esa
operatividad adecuada en el bus, que no es lo mismo que un bus esté funcionando en el llano, en lo plano, Y que cuando suba a la entre a serranía. funcionar a la hermosa cuenca, a la bella cuenca, o sea, va a tener otro tipo de condiciones en los cuales no está bien, pero sin embargo ahí se tomó las decisiones adecuadas por el presidente de la República en sancionar, porque ahí no podía pasar ese bus hacia Cuenca. Esa era la razón fundamental. Legislador Luis Pachala, las medidas de seguridad, o más bien los controles, deben fortalecerse en las vías. Uno pensaría a primera vista que sí, pero resulta que en algunas vías del país, algunas son más amplias, tienen señalética, no todas, obviamente, pero los accidentes siguen ocurriendo. Bueno, primero los controles van desde la persona y el control más importante es la prudencia. Segundo, es necesario otro control y ese control está justamente en la reforma que estamos aplicando aquí como legisladores, es la cultura vial. Por eso, en las nuevas reformas encontrarán que se implementa las clases de cultura vial. Como obligatoriedad. Como obligatorio, desde el primer año de básica hasta el último año que es tercero de bachillerato. Tercero, también otro control importante es que no solamente basta formarse o capacitarse solo en el momento que va a capacitarse, solo en el momento que va a sacar la licencia o en el momento del curso, sino que permanentemente ante sanciones, ante infracciones, existirá más capacitación. Por eso, otro control importante también no ha sido solamente que seamos como comisión hacer leyes solamente para sancionar o solamente una ley punitiva, también hay motivaciones, hay incentivos. Por ejemplo, que si no comete en un año una accidentabilidad, tiene derecho de tener 2 puntos. Entonces, esos son avances que nosotros tenemos aquí en la ley. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos desde ya entremos en conciencia y segundo, que las instituciones se preparen para más capacitación. Otra cosa importante, que solamente las instituciones que estén acreditados por SEAS, no aquellas instituciones como podología, etcétera, de cursos de conducción. Las escuelas de conducción. Tienen que ser las verdaderas escuelas con competencia y con los objetivos adecuados. Caso contrario, la Agencia Nacional de Tránsito tiene la capacidad de revisar este tipo de instituciones que están dando los cursos de capacitación. Legislador, existen varios incentivos, usted ya los ha señalado, que se incluyen dentro de estas reformas, pero ¿cómo motivamos al ciudadano a respetar las normas de seguridad? Se han implementado radares en las carreteras, la señalética en algunas de ellas ha mejorado también, pero observamos que la conducta atrás de un volante sigue siendo agresiva y respetar las leyes de tránsito y en el caso de los peatones, cuando no utilizamos los pasos destinados para nosotros, para los peatones, cruzamos por media vía, ciclistas que no van por su derecha, sino que muchas veces van precisamente dentro de las carreteras o de las vías por lugares que no está permitido. El caso de los motociclistas, por ejemplo, quienes usan una moto, ellos deberían circular por la derecha, lo dice la norma actualmente, pero no lo hacen, van por la izquierda, muchas veces por el centro y ocasionan también colisiones, accidentes de tránsito. ¿Cómo motivamos a la ciudadanía para que efectivamente respetemos la ley de tránsito? Bueno, dice que un árbol torcido no se puede enderezar, por eso desde niño la cultura vial. Por otro lado, imagínense si nosotros en la ley o en las reformas que trabajamos, todos los días es que la ley sea más motivadora, más incentivadora. Un ejemplo, entregar por quien no comete accidentabilidades el descuento de un 50% en el momento de sacar su costo de la licencia a conducir, es motivación. Entonces, si nosotros vamos un poco ya yendo a lo profundo, por ejemplo, en cuanto a los puntos, cuando usted empieza con su licencia con 30 puntos, si perdió 15, tiene oportunidad de volver a tener 15 puntos, o sea, 30 puntos en la primera ocasión. En la segunda ocasión, vuelve a tener 15, tiene 10, tiene 25. En la tercera, vuelve a tener 15, tiene 5, tiene 20. Miren, eso incluso como
como oportunidades voluntarias de recuperar. Ya no hay necesidad de perder los 30 puntos para volver a capacitarse. ¿Qué más incentivos? ¿Qué más motivación? Pero si ya no entienden, en la tercera ocasión, indudablemente nosotros tenemos otro punto, el 98.1 del articulado, en donde pues hay severas sanciones, porque cada uno también debe tener conciencia. Lo más importante, la conciencia y la prudencia, y tener una relación de costo-beneficio. ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente? Perdemos familia, perdemos vehículo, perdemos tranquilidad, perdemos seguridad. A futuro, todo se nos complica. Por eso es necesario que los conductores, sea tipo B, tipo C, tipo D, todos los conductores profesionales. Y también debemos de incluir una disposición transitoria, que no solamente sino categorizar. Quien empiece como profesional con C, pase a la D, pero después de severos cursos profesionales y severos cursos también psicológicos. Muy bien. Asambleísta Fafo Gavilanes, insisto en esta pregunta, ¿cómo motivamos a la ciudadanía a que en efecto respete las leyes de tránsito? Yo soy partidario, perdón que hable en primera persona, pero soy partidario de que este es un tema de educación. Quien desde pequeño no aprendió a cruzar la calle por el paso cebra, finalmente cuando ya tenga 60, 70 años, difícilmente va a cumplir con la norma. Justamente lo que usted acaba de decir, en el recorrido que hemos hecho en el país, la ciudadanía lo ha expresado. Y por eso digo que nosotros no hemos hecho una ley desde el escritorio, hemos hecho una ley en territorio. Por eso en el artículo 4 se dispone al Ministerio de Educación dictar la materia de transporte, tránsito y seguridad vial. Pero esto es una medida a largo plazo. A medida a corto plazo, lo que corroboro lo que decía el compañero Luis Pachala, de que a los conductores se les da la posibilidad de que se capaciten de manera permanente. Inclusive nosotros pedimos que se les haga exámenes médicos, porque no es lo mismo de que un conductor, debo decirlo de esta manera, lamentablemente tenga alguna enfermedad como diabetes, puede ser, que un conductor que esté sano y pueda tener una larga jornada de trabajo en el cual le va a producir sueño, etcétera, etcétera. Hay exámenes psicométricos, hay exámenes sensométricos, hay exámenes incluso psicológicos al inicio de adquirir su licencia para saber con quién contamos. En las escuelas de conducción por lo general efectúan ese tipo de pruebas y algunos de ellos, por no decir en su gran mayoría, salen aprobados. Cuando suscitan los accidentes de tránsito, resulta que ha habido personas que han tenido Parkinson, por ejemplo. Se dio el caso de un ciudadano que tuvo un accidente de tránsito y resulta que previo a la colisión tuvo un lapso de su enfermedad. Compartimos, y qué bueno que podamos compartir, porque eso quiere decir que estamos sintonizados con la ciudadanía. Por eso, para evitar aquello, inclusive ponemos de que los estudiantes que van a las escuelas de conducción, a los institutos, primero la malla curricular va a ser revisado por el antes del CES, ahora el CASES, y aprobado, o sea, su malla curricular. Pero eso es en las instituciones de educación superior. En los institutos o en las escuelas de conducción que le dictan las materias para que usted pueda ser conductor profesional. Y para aquello exigimos y pusimos en el artículo de que se ponga el reloj biométrico para que los estudiantes asistan pues a clases y no por ahí, por diversas amistades que puedan haber, no asiste a clases y se le otorga la licencia profesional. O sea, lo fundamental de esta reforma es lo que usted decía, transversalmente hacer cultura y conciencia a la colectividad, porque por más ley excelente que hagamos, sancionatoria, motivadora, incentivadora, lo que sea, si no tenemos la conciencia social nosotros como conductor y no frenamos de un semáforo rojo y no dejamos de conducir en estado etílico, ¿cómo podemos identificar también? Mire, salió otra propuesta cuando un ciudadano está ingerido una sustancia estupefaciente, puede estar drogado. Se está buscando los mecanismos para que la policía tenga pues los instrumentos necesarios para poder identificar aquello, porque también hay causas de accidentes por eso. Entonces, la cultura ciudadana, la formación, la capacitación, la prevención y la educación
Es lo fundamental. Entonces, por eso hacemos un llamado al Ecuador, que todos nos involucremos en esta reforma, y así lo hemos hecho, y sobre todo en la aplicación de esta ley. Me parece que también hay que, dentro de este ámbito cultural y educativo, y asambleísta Luis Pachala, le pediría su criterio, pero también denunciar quienes observan actos reñidos con la ley, actos de corrupción. Resulta que aquí se entregó una cifra. Son cerca de 15.000 licencias las que identificó la Agencia Nacional de Tránsito, las que se habrían otorgado de forma ilícita o se habrían obtenido de forma ilícita. Esto también es corrupción y eso a la postre también genera un malestar social, accidentes de tránsito. Sí, justamente estoy aquí con el presidente de la Comisión Ocasional. Creo que hay que disponer una disposición, valga la redundancia, una disposición transitoria para que exista una permanente veeduría, un comité de veedurías en la Agencia Nacional de Tránsito. No se puede otorgar las licencias como una venta o por detrás, o etcétera. Entonces yo considero, y creo que todo es vox populi, de que la Agencia Nacional de Tránsito ha tenido estos cuestionamientos y tendrá que corregir. Entonces justamente es que funcione la institucionalidad. Son 15.000 licencias. ¿Les ha llamado la atención este número? Por supuesto, imagínense, y si se ha entregado 15.000 licencias a gente que no sabe conducir y ellos cogen el vehículo, ahí están también una de las causas de los accidentes. Asambleísta Fafo Gavilanes, le traslado esta propuesta entonces que acaba de realizar el legislador. Lo que yo le manifestaba, el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito debe ser auditado por las escuelas politécnicas y las universidades del país, porque es ahí cuando se produce la corrupción, cuando ingresan al sistema informático y automáticamente le dan el código de licencia a través de un call center, de una computadora o de un cyber. Entonces ahí se produce este tipo de cosas. Entonces por eso, comparto con lo que dice Luis, tenemos que ponerles, para mi concepto serían las universidades, las facultades de ingeniería en sistemas, que hagan auditorías permanentes al sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, y con eso vamos a dar seguimiento correspondiente. Otro tema al respecto, se tienen que hacer evaluaciones permanentes, o sea, no esperar o a las autoridades. A las autoridades y a los sistemas informáticos, porque no es posible que hayamos llegado a 15.000. El momento en que haya habido una licencia, eso es corrupción. Una licencia dada de una manera fraudulenta, ya tenía que haber una alerta, ya tenía que haber una denuncia, pero no esperar que hayan 15.000. O sea, quiere decir de que hubo complicidad en función de otorgar este tipo de licencias. Sabemos, a ver, vamos con el legislador Pachala. El director de la Agencia Nacional de Tránsito tiene que ser sujeto de juicio político. ¿Usted considera que, bueno, allí entonces hablaríamos de una reforma a la Constitución y a la ley de la función legislativa? No es necesario la Constitución, porque es un servidor público. Tiene rango de ministro. Pero por lo tanto, la Constitución determina quiénes pueden ser llamados a juicio político por la Asamblea. Pero dice rango de ministro. Nosotros en la ley podemos determinar una disposición transitoria. Le pongo ahí un ejemplo. Resulta que en el periodo anterior a varios subsecretarios se les daba el rango de ministros, pero no podían ser llamados por la Asamblea Nacional. Bueno, en todo caso, hoy en esta tarde discutiremos, porque de una u otra manera la Agencia Nacional de Tránsito debe tener control, como dice, sea a través de un comité de veeduría, por organismos, por observadores como las escuelas politécnicas, por las universidades, quienes, incluso las escuelas de conducción deben estar también auditados, no solamente la Agencia Nacional de Tránsito. Allí entonces ya entraríamos en un ámbito también de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Por supuesto, todo órgano que maneja un servicio público, mucho más fondos públicos, tiene que estar fiscalizado por este órgano que es del pueblo, no es un órgano de Luis Pachala o de Fafo Gavilanes o de algún legislador. Este órgano legislativo representan las diferentes ciudades y los diferentes pensamientos. Asambleísta Fafo Gavilanes, ¿qué hacer con esta propuesta? ¿Se la podría incluir? Por supuesto, yo más bien que complementando el juicio político es al responsable de entidad, que sería el ministro de Transporte y Obras Públicas, porque él es el que emite las políticas públicas y el responsable de todo el transporte. Primero, esta comisión, y ustedes han sido testigos, del cual les agradezco, compañeros periodistas de todo el país que han asistido permanentemente a las reuniones, ha sido una comisión en donde se ha debatido ampliamente y donde se ha debatido sobre la mesa, en donde se ha debatido de una manera transparente, en donde ha habido sesiones que han durado 3, 4 horas, 5 horas, pero el 99.9% de las votaciones han sido por unanimidad. Eso quiere decir que se han recogido
y de esta presidencia ha sido lo totalmente democrático para recoger todas las observaciones, inquietudes de los compañeros asambleístas, inclusive de las asociaciones, organizaciones viales que han asistido. Totalmente de acuerdo en que se hagan las auditorías, en que si no son las universidades, pues se ponga un ente de control a la agencia de tránsito, a las escuelas de conducción, a quienes forman a los conductores. Porque, repito, en la formación, en asumir la conciencia correspondiente de respetar las señales de tránsito, está la clave del éxito de cualquier normativa legal. Asambleístas, me parece que en el tema político, regresando a este tema, no todo se solucionaría a través de juicios políticos, porque si fuese así, finalmente el Ecuador tendría otra cara, al menos en el tema de transporte, sino que más bien habría que ver sobre los temas, los sistemas de control que actualmente tiene, sea la Comisión de Tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito, los mismos gobiernos autónomos descentralizados. Mire, por eso proponemos el cuarto eje, que es el sistema tecnológico. El sistema tecnológico, hay modalidades y nosotros tenemos algunas observaciones, algunos conocimientos en donde a través ya de la tecnología en las mismas carreteras usted identifica con el chip correspondiente, el software correspondiente, el conductor que tiene, cuántos puntos tiene, sin necesidad de tener contacto entre el agente y el conductor. Se pondrá este eje transversal muy fundamental para que la Agencia Nacional de Tránsito, los GATS correspondientes lo apliquen. Esto nos va a permitir transparentar, esto nos va a permitir evaluar, esto nos va a permitir formar. Entonces creemos necesario que la tecnología va a ser muy fundamental. Mire, hoy existe el letrero donde le identifica a cuánta velocidad va en un bus público. Tuve la oportunidad de hace pocos días viajar en un bus de transporte interprovincial y evidentemente cuando el vehículo sobrepasó los 90 kilómetros por hora en zonas permitidas para los vehículos grandes, se emitió una alerta. Entonces evidentemente uno allí como ciudadano ya tiene la responsabilidad de alertar o por lo menos comunicarse inmediatamente con el ECU 911 y decir, bueno, este vehículo está en exceso de velocidad. Para eso es la tecnología. Si bien es cierto, hasta que el ciudadano alerte al conductor, alerte al 911 muchas veces, y es un llamado a las operadoras, a los operadores que han tenido grandes réditos económicos en el país, a las telefonías celulares que tienen que dar cobertura a diferentes sectores en donde no hay cobertura. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos cobertura? ¿Cómo llamamos al 911? Entonces, para eso, vía un software, vía chip, automáticamente no necesita que alguien llame, sino automáticamente emite la alerta correspondiente a todos los organismos de control, inclusive al ECU 911, para poder respetar este tema. Entonces, el eje tecnológico también nos va a ayudar mucho. Muy bien. Asambleísta Luis Pachala, su criterio sobre este punto, tema tecnológico. Bueno, justamente, si un avión tiene una caja negra, ¿por qué no puede tener también un bus interprovincial? Justamente este aditivo tecnológico, ¿no? En todo caso, pues la ley que está a punto ya de entrar al primer debate tiene algunos avances, pero también tiene algunos cuestionamientos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no es posible que sigamos sancionando a las operadoras. Por ejemplo, si alguien se accidenta, se debe sancionar a esa persona que se accidenta, pero no se puede sancionar a un colectivo. Nosotros estamos, bueno, falta todavía pasar el segundo debate, pues proponiendo de que se le sanciona a aquel que se accidenta, pero los otros que entren inmediatamente a una revisión. Pero lo que está sucediendo hoy es... Ya no la suspensión de la operadora como ocurre actualmente, se la suspende por 30 minutos a toda la cooperativa o la operadora. Por supuesto, es como quitar el derecho al trabajo, eso no es progresivo, es regresivo. Entonces lo que queremos es que si alguien se accidenta, un bus X se accidenta, se le sanciona a tal persona y además de eso se someten todos a la revisión, pero no suspender a toda la operadora, porque eso es inconstitucional. Legislador, ¿pero qué sucede cuando el conductor se da la fuga? Estamos nosotros diciendo claramente, el conductor de una u otra manera, ahora con los medios tecnológicos será ubicado y será sancionado,
aunque sea huido, y eso también hay que aclarar en la disposición Pero transitoria. ¿cómo se lo puede sancionar a una persona que no acude a la justicia? Que finalmente, por este caso, y no sé si es que el legislador Fafo Gavilanes me puede corregir, pero por este caso no se puede juzgar en ausencia. Complementando con lo que dice Luis, el disco, el número de disco que normalmente se dice debe ser quitado su participación en seguir trabajando. ¿Qué quiere decir aquello? Que si bien es cierto, usted dice que el bus, el conductor puede huir, pero el dueño del bus, puede ser el mismo dueño, puede ser o sea, no puede volver a circular. Se le quita su permiso de operación al número de disco. Hoy, ¿qué se está haciendo? Hoy, al dueño del bus, el carro número 20, por ejemplo. Yeah. ¿Qué está pasando hoy? De que hay el accidente y se sanciona a todos. Por favor, o sea, si usted es un conductor, ciudadano que usted me está viendo, usted tiene sus 30 puntos, tiene su auto, su bus en perfecto estado, ¿por qué tiene que asumir una responsabilidad que le asumió un compañero que de pronto, Dios no quiera, fue un error o fue irresponsabilidad? Cometió Pero si es una irresponsabilidad, a ver, si es que lo que se buscaba con este articulado era que, bueno, un conductor de esa misma cooperativa tiene sus papeles en regla, el vehículo ha pasado todas sus revisiones, está en perfecto estado, puede circular. Correcto, pero si conoce de un compañero que no acude a los cursos de capacitación, que su vehículo sabe que no está en óptimas condiciones, pues bien, compañero, tienes que ir a la revisión. No. Esa es un poco la corresponsabilidad. Correcto. ¿No? Por eso la operadora es la responsable permanente de hacer el seguimiento respectivo. Sí. Pero le digo, si todos, le pongo un ejemplo muy, muy hermoso que podría ser, que el 99% de los vehículos estén en perfecto estado, pero un vehículo por error humano tuvo un accidente. No puede ser que el resto de toda la operadora sea sancionado. Entonces en eso compartimos con Luis y ha habido un gran debate en la comisión, en el cual ha habido discrepancias también con colegas asambleístas, pero nosotros vamos a sancionar a quien cumplió. No quiere decir de que no se le haga un chequeo, una revisión técnica a todos los buses de la misma operadora. Eso ya es una alerta, pero esas revisiones ya están enmarcadas y están dando seguimiento por la Agencia Nacional de Tránsito. Y el justificativo es, legislador Pachala, es que finalmente, bueno, el dueño del bus, y se lo ha observado en medios de comunicación, dice, bueno, conducía a tal persona, pero quien estaba en el momento del accidente, o más bien, yo como dueño del bus le otorgué las llaves del vehículo a tal ciudadano. Yo lo conozco, es chofer profesional, ok, pero quien estaba en el accidente del tránsito, al momento del accidente de tránsito, era otra persona a la cual yo no conocía, entonces no tengo por qué hacerme cargo. Por eso están justamente los controles, no pueden salir de los terminales sin el conductor adecuado, delegado, ¿sí? Sin la revisión técnica, no pueden salir sin las seguridades del caso, es decir, todo va a estar determinado. Para eso están los medios tecnológicos, para eso se va a afianzar el tema de los controles en los terminales. Entonces, por ello mismo, en esta tarde, pues hay que discutir, presidente, sobre el tema de las disposiciones transitorias, para fijar justamente estos vacíos que puede quedar en la ley. Muy bien, pero si bien es cierto, termino vamos con las conclusiones de la Asamblea. Si bien es cierto, es aquello, pero la operadora fue quien le dio la oportunidad de que logre conducir un bus al que usted manifiesta. O sea, si hay un responsable último. Pero, por supuesto, pero para salir el bus de su terminal, tiene que haber digitalmente, como la licencia de conducir o la licencia de conducir, tengo un chip donde diga, yo, Fafo Gavilanes, voy a manejar el bus número 30 de la operadora Santa Rita, y con eso nosotros, usted tiene en el sistema, en el software correspondiente, identificado quién es. No va a poder ser posible que en medio camino que se accidentó, no es que se bajó y cambiamos de chofer, no es así. Por eso el sistema tecnológico es fundamental para poder tener lo que usted manifiesta y estos vacíos más bien enmarcarlos en la realidad. Asambleísta Luis Pachala, sus conclusiones sobre las reformas, brevemente. Bueno, sí, lo que tal vez faltaba por indicar a todos los ecuatorianos es la gran demanda que nosotros hemos tenido sobre el transporte comunitario rural. También se ha incluido en las reformas, se da ya las facilidades de trabajo y se va a llamar mixto urbano-rural. ¿Y qué dice ya en la reforma? El tipo de transporte urbano-rural
es el servicio que se realiza para el traslado de personas y o carga hacia y desde las parroquias rurales, comunidades, comunas, recintos, entre otros, brindado por las operadoras de carga mixta urbano-rural por una contraprestación económica sujeto a las regulaciones. Por lo tanto, estamos también desde la Comisión dando respuesta a esa gran demanda ciudadana sobre el transporte urbano rural comunitario. Gracias, asambleísta Luis Pachala. En 2 segundos, legislador Fafo Gavilanes. Termino, comparto con aquello, ha sido un debate amplio en el tema del transporte comunitario ante una necesidad alrededor de 6-7 millones de ecuatorianos que necesitaban ver la forma como movilizarse. Esta comisión en amplios debates se ha dado solución a aquello y ponemos a consideración del primer debate, del primer informe que será entregado el día de mañana al Pleno, al CAL y al Pleno de la Asamblea Nacional. Cualquier sugerencia, abierto siempre para el segundo debate. Para el segundo debate. Muy bien. Gracias, asambleísta Fafo Gavilanes, asambleísta Luis Pachala. Gracias, amigas y amigos. Allí ustedes entonces, desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, sacarán entonces sus conclusiones respecto de este proyecto de reformas a la actual ley de tránsito. Este ha sido su programa Tercer Debate. Nos encontraremos en una próxima edición.